Excelente. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos grabándolo también por el Zoom, que después lo vamos a subir a YouTube para que puedan mirar esta clase las veces que sea necesario. Va a estar abierta al público. Por tanto, también la pueden compartir a quien quieran para contarles un poquito de qué se trata la numerología y cuál es esta visión de la numerología. Entonces, la clase de hoy vamos a dedicarnos, obviamente que esta clase está hecha porque se viene un nuevo año de numerología y yo cada tanto doy una clase abierta. El curso comienza en febrero, el 21 perdón, en marzo, el 21 de marzo. Y hay algunos aspectos en torno a la numerología que está bueno ponerlos sobre el tapete, abrirlos y hablar sobre ello. Una de las cosas más importantes en numerología es entender que hay una parte que es un legado numerológico. Cuando hablamos de legado numerológico, hablamos también de una línea, una forma, una tradición numerológica. Esta tradición numerológica es una tradición que le vamos a llamar iniciática. ¿Mm? Todas las tradiciones iniciáticas implican nacer o entrar a una vida nueva. ¿Mm? Cuando hablamos de un camino iniciático, hablamos justamente de entrar en un camino donde yo tomo un aspecto nuevo de mi vida que es profundo y tiene que ver con la conexión con mi vida. La numerología en un inicio, así como cualquier camino de autoconocimiento y de descubrimiento de la creación, ¿m? Implicaba un morir y nacer, un morir a una estructura antigua, vieja, y nacer a una nueva. Es así que estamos frente a una herramienta sagrada. Esto es porque nosotros y nuestra conexión con la creación es sagrada. Nosotros somos seres sagrados y tenemos un camino que tiene que ver con descubrir nuestro sentido de creación. Y eso es altamente importante en nuestra vida y es altamente sagrado. Entonces, podemos decir que la numerología como ciencia esotérica, como ciencia profunda, es en realidad un camino sagrado de descubrimiento de la creación en nosotros. Y aprender a leer esa creación en el sentido interno y en el sentido externo. ¿Mm? Entonces, frente a esto, vemos que cuando nos atrevemos a entrar en un camino como este, obviamente, no es un camino que no genere cosas, sino que es un camino que despierta y moviliza un montón de experiencias en nuestra vida que son para justamente despertar y conocer la creación en nosotros, conectarnos con nuestra propia vida. ¿Mm? Definiendo esto, podemos decir que cualquier cosa no es numerología, sino que la numerología tiene lo que se llama la aritmética sagrada, formas aritméticas de comprender el número para lograr entrar en un componente de la realidad, en un componente de la creación, vamos a llamarle. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que la numerología no tiene cuentas al azar, no tiene aritméticas caprichosas, ni tampoco tiene formas numéricas comunes. De hecho, para la numerología, el número, cualquier número, en sí mismo, engloba una información universal. Por tanto, dentro de cada número hay un universo, o una lógica, mejor dicho, a comprender y a conocer. ¿Mm? Cuando realizamos un curso de numerología, obviamente estamos hablando de la tradición pitagórica, de la tradición humanista o de esta conformación que es la numerología integrativa, que va a unir estas dos tradiciones, vamos a ver que siempre que estemos hablando de numerología,
vamos a entrar en dinámicas de movimiento interno. Y el número va a dejar de ser solamente una etiqueta para pasar a ser una experiencia. ¿Mm? Esta etiqueta que generalmente vemos, observamos que se da cuando eh, planteamos que un número significa tal o cual cosa. Les voy a poner un ejemplo. Tradicionalmente uno puede ver que hay estudios numerológicos públicos en TikTok, en YouTube o donde fueren a encontrarlo, que van a marcar, por ejemplo, que el número uno significa tal cosa, el número 2 significa tal otra. Ese esquema, obviamente, que es válido porque es de alguna manera una primer forma de acercarnos esquemáticamente a una información, pero nos puede limitar porque el número es una experiencia viva y cuando simplemente lo sesgo a una etiqueta, que puede ser que el uno es el líder, vamos a poner un ejemplo, que el 2 es la sensibilidad o la pareja, que el 3 es el niño o la creatividad, o que el 4 es la manifestación, el trabajo o el lugar seguro, vamos a ver que son títulos que nos pueden ayudar, pero quedarnos solamente con eso nos puede generar una frustración muy grande. Y justamente es una frustración que tiene que ver con no poder acceder a lo que me mueve o me pasa con el número. ¿No? El número es una lógica en sí misma. Esa lógica va a englobar ese nombre, va a englobar el líder del número uno, va a englobar, pero ese es un grano de arena en una playa llamada uno. Y yo tengo que ir y tirarme en esa playa y vivir una experiencia. Esa es la propuesta cuando uno entra en un camino numerológico iniciático, en un camino que al menos es la propuesta de esta numerología integrativo, donde empezamos a integrarnos con la información numerológica. Al principio, les voy a contar esto, al principio, cuando bauticé esta numerología como numerología integrativa, no fue con esa intención, no fue con la intención de integrarnos a la numerología, sino que tenía que ver con estos dos caminos en los que yo estaba formado, el camino pitagórico clásico, el camino iniciático que obviamente estudia la numerología a través de los números en el tarot, en la cábala, toda una profundidad que ahora vamos a recorrer un poquito por ahí. Y por otro lado, la numerología humanista de Q-Quatrix, que en su momento me deslumbró notoriamente porque traía una experiencia que era la experiencia sistémica y familiar, que sin lugar a duda es maravillosa dentro de la numerología lo que esta señora hizo, ayudada obviamente por la tradición cabalística, por la tradición pitagórica. En mi caso, me gusta compartir de dónde vienen las raíces de las cuales yo estoy enseñando. ¿Mm? Y cuando les hablo de la numerología integrativa y de lo que yo hago, siempre trato de distinguir, esto es pitagórico, esto es humanista, esto viene de aquí, esto viene de allá, acá están las bibliografías para esto, acá están las bibliografías para esto otro, porque es importante que el numerólogo o el futuro numerólogo se transforme en su propio investigador y logre mañana, pasado, en 3 4 años o cuando sea, hacer su propio camino numerológico, ¿no? Su propia experiencia. Eso es algo que se va desarrollando, se va construyendo. En el curso básico, en el formativo, que es el que empieza ahora en marzo, es un curso de aprender las bases aritméticas, experienciales, de las bases de los números, donde obviamente, ¿eh? Al final del curso se puede decir que esa persona tiene todo para ser numerólogo. Y de hecho lo empieza a hacer porque es inevitable. Si transitó todos los meses de clase, es inevitable.
Todas las experiencias que van pasando, que les van sucediendo, que van encontrándose con ese número, con esas aritméticas, van generando un movimiento donde la mirada ya no es la misma y pasa a ser la mirada de un numerólogo, la propia. Y sin lugar a duda que eso es el mejor camino que al menos yo puedo transmitirle, ¿m? A mis alumnos. Entonces, estas dos tradiciones que conforman la numerología integrativa son la pitagórica, la humanista y aspectos integrativos que fui desarrollando respetando la geometría sagrada, respetando la tradición esotérica e iniciática de los magos, y todo eso se va configurando en una sola numerología, ¿m? Que es esta numerología integrativa. De la tradición pitagórica, nosotros vamos a tomar prácticamente todos los recursos que podamos y vamos a tener la parte predictiva, la numerología dinámica que le llamamos, la numerología predictiva, como la más fuerte en términos de la pitagórica. Y vamos a tener que es, digamos, la numerología que le llamamos Yang o numerología masculina. Si bien en sí misma es una unidad, tiene femenino, tiene masculino, en realidad la numerología pitagórica dentro del movimiento humano se desarrolla en el aspecto más masculino de la humanidad. Por eso ahí vamos a ver la parte más sutil, la parte predictiva, la parte más iluminada de nuestra realidad. Y hoy vamos a aprender algo sobre ello. Y tenemos, por otro lado, la numerología humanista, que es la más femenina, la más interna, que la vamos a tomar desde allí, y vamos a configurarla junto con algunos aspectos cabalísticos como la numerología sistémica familiar y de constitución de la persona. ¿Mm? Si bien acá también vamos a tomar aspectos pitagóricos, es el fuerte principal el humanista. Entonces aquí vamos a tomar o a priorizar la parte humanista de las casas numerológicas. Nosotros tenemos 9 casas numerológicas que se dice que son las casas que conforman la configuración, configuran nuestra energía. ¿M? Esa configuración energética que tenemos en toda nuestra estructura genomática y potencial se da en esos 9 casas. Y ahí podemos ver absolutamente todo. También podemos ver cómo vamos evolucionando los potenciales, nuestro inconsciente. Hay algo que nos trae muy visiblemente la numerología humanista, que es el trabajo con el inconsciente. Y ese trabajo, vamos a ver que en el correr del curso tiene 3 niveles fundamentales. Hay un nivel que es el trabajo con el inconsciente personal global. ¿M? Hay otro nivel que es el inconsciente profundo primero, el más inmediato. Y hay otro nivel que son las casas inconscientes, donde vamos a ir a explorar ese lugar donde ya es la estructura más profunda de nuestro inconsciente. En todos ellos vamos a localizar dificultades, vamos a localizar experiencias, pero también vamos a localizar potenciales, dones, lugares donde podemos desarrollarnos. Obviamente que este trabajo es un trabajo de aprender las bases sobre esto. ¿M? Eh, Después de ahí hacer un proceso de acompañamiento de toda esa elaboración, ya es un punto aparte, que pueden pedírselo a cualquier numerólogo que esté en conocimiento de este tipo de trabajo. ¿Ah? Hace poquito egresaron unas numerólogas que andan por ahí en la vuelta, que las adoro, y que están terminando su año y que obviamente ya tienen todas estas bases para poder colaborar. Esto por un lado. Entonces tenemos 2 tradiciones, 2 líneas que van a estar cargadas de información importante que se ve dentro de un curso de numerología. Esta información primaria es la pitagórica
y todo lo que tiene que ver con el potencial lumínico de la persona. Hoy, dentro de esto, vamos a ver el camino de vida. Y el camino de vida entendido dentro de este marco numerológico. Por tanto, ya les voy adelantando que ese camino de vida no es un número simple, no es un número solo, ¿m? Sino que es una conformación compleja que la vamos a estudiar. Y tenemos por otro lado el camino humanista, la línea humanista, pero de Q-Quatrix. Nosotros vamos a ver que existen dos líneas humanistas. Hay una línea humanista que es la pitagórica humanista, que es una línea que empezó a desarrollarse con el iluminismo en el siglo XVII, que empezó a desarrollarse a partir de ahí una nueva forma de comprenderlo. Dentro de esta comprensión, entra también una parte que es la parte astrológica, donde se ve el número 12 como un número clave dentro de la humanidad. ¿M? Entonces, ahí entran otras informaciones dentro de ese camino humanista pitagórico. El humanista que vamos a incluir dentro de la numerología integrativa es el humanista francés, es el humanista moderno, que nace en los años 2000. Es un humanista que tiene que ver con el cambio vibratorio del cambio del 1900 al 2000. Ese cambio vibratorio que tuvimos en Occidente, en el calendario gregoriano, incide a todo nivel en la humanidad a tal punto que vemos que la humanidad, al menos los que estamos llevando adelante este calendario, vemos que tiene una información de ir hacia adentro, ir hacia lo profundo, buscar una verdad, conectar con lo femenino, replantearse lo femenino, cuál es el lugar de la mujer, cuál es nuestro lugar como seres sensibles, reordenar un montón de información que empieza a aparecer, empezó a aparecer informaciones, cambios como a nivel de la ciencia, nomás, ¿no? En la ciencia vemos que hay un discurso antes del 2000, ¿no? Y en lo profundo, ¿no? O sea, que es que el espermatozoide lucha en su camino como si fuera una carrera para llegar al óvulo y el primero que llega gana. ¿Mm? Una visión muy masculina, muy del siglo anterior, una visión donde el personaje principal era el espermatozoide. ¿Mm? La biología y la ciencia cambió y la nueva información que vino dice otra cosa. Llegan todos los espermatozoides y el óvulo y su membrana sintonizan con alguno en especial y a ese le permiten el paso. Por tanto, selecciona y elige y tiene el centro de la información el óvulo. A tal punto es así que hoy la información data que incluso las hijas tienen la información genética y de alguna manera de sus ovocitos de sus abuelas. Llega tanta información que se habla de un legado mitocondrial. Este legado mitocondrial de la mitocondria originaria guarda una información de la humanidad. Esa información de la humanidad, la única que lo puede pasar es la mamá. Porque en el hombre, esa información mitocondrial está en la cola del espermatozoide, que no entra dentro del óvulo, queda afuera. Entonces, acá el discurso científico, la conciencia, la toma de las prioridades cambia y ya no es el varón y pasa a ser la mujer. Todo este cambio vibratorio que va a todo nivel, dentro de la numerología también se atestigua y se ve en esto que es el cambio de milenio. Y vamos a ver que además, en la numerología integrativa, cada numerología va a tener su preponderancia y su sentido, y se van a integrar juntas. Y vamos a tomar de estas dos
lo que mejor podamos aprovechar, ¿m? Y lo que se amalgame mejor para una consulta. Entonces, hasta acá vemos esto que son las raíces que conforman la numerología iterativa y esta numerología que vamos a aprender. Tenemos dentro de la numerología pitagórica un concepto que es el camino de vida. ¿M? Este concepto que es muy popular, que se ha popularizado muchísimo, nos trae el potencial lumínico de una persona. Todos tenemos un pacto, según la numerología, que es el pacto del alma con el espíritu para poder encarnar. El alma, al morir, y encontrarse con la energía espiritual y con la creación, reconoce sus propias falencias, reconoce sus propias necesidades de seguir trabajando en algo. Un lugar que mira y puede ver ahora que ya no está atado por la personalidad, por la mente, por las creencias, y puede sentirlo vibratoriamente. Esa sensación vibratoria que va a traer la persona, el alma frente al espíritu, va a requerir que vuelva a encarnar. Entonces, hay un alma que se planta frente al espíritu, frente a la luz, para poder sacar lo mejor de sí. En nuestro camino diario, eso sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos estancados. Muchas veces en la vida nos sentimos estancados y tenemos la necesidad de buscar por dónde poder desestancarnos. En ese por dónde, solamente cuando vemos nuestra propia sombra, cuando vemos nuestra propia dificultad, cuando vemos nuestro propio estancamiento, es que podemos habilitar un movimiento lumínico y que se dé el cauce hacia ese desarrollo. Eso sucede a nivel energético y todos tenemos una información, grabada que está asociada a nuestra fecha de nacimiento. Nuestra fecha de nacimiento va a mostrar la luz del día, la luz de nuestro nuevo camino para ver por dónde nosotros podemos transitar ese potencial. Eso se estudia de la siguiente manera. Los que están por Instagram la van a ver espejado, creo yo, y los que están por Zoom sí la van a ver bien, así que por YouTube pueden verlo, lo que escriba en la pizarra, de manera correcta. Yo les voy a mostrar aquí. Vamos a poner, por ejemplo, una fecha. Bueno, ¿alguien quiere decir su fecha? ¿Estudiarlo? Si alguien quiere poner su fecha. 11 Te digo la mía. Maca. Maca, a ver. 11. 11-12-71. Ahí va. 11 del 12 de 1971. Ahí se ve medio cortado en Instagram, pero lo pongo ahí. 11 del 12 de 1971. Está bien así, ¿verdad, Maca? Sí, Perfecto. Bueno, en el estudio pitagórico va a decir la numerología que no debemos desvalorizar ningún número. Cada número en sí mismo vale por sí mismo. Y van a haber dos movimientos que son fundamentales en la vida energética y en el camino iniciático. Hay un movimiento que es expansivo y un movimiento que es contractivo. ¿Mm? La vida se conforma del movimiento que lo tenemos en los intestinos, peristáltico, en el estómago, en el corazón, en el sistema circulatorio, en el sistema también de la médula, en el líquido cefalorraquídeo. Hay un movimiento de ascenso y de descenso. Hay un movimiento de apertura y de cierre. Hay un movimiento que se expande y uno que se contrae. Para poder identificar cuál es nuestra vida, tenemos que sintonizar con ese movimiento, con el movimiento de la vida. El movimiento de la vida a nivel geométrico lo tengo que ver en algo que se agranda y algo que se achica, en algo que se vuelve más grande y en algo que se vuelve más chico.
en algo que se expande y en algo que se contrae. Para descubrir mi número de camino de vida, tengo que respetar ese movimiento. Esto es numerología esencial, básica, esquemática. ¿Mm? Vamos a hacerlo de esa manera. Hay dos números que van a estar representando mi individualidad y al mismo tiempo mi pacto familiar. A esos van a ser el día y el mes. El mes tiene que ver con esa familia en la que yo estoy encarnando y el día tiene que ver con la luz de mi alma, con un trabajo personal íntimo. El día siempre va a representar esa intimidad. Por tanto, esa individualidad y esa familia vamos a unirla para ver esa expansión, para ver ese crecimiento. ¿Cuál es mi potencial de luz? ¿Cuál es mi potencial desde la luz que yo soy con los recursos genomáticos que tengo, con el pacto familiar? Porque la familia aporta la sangre, chicos. El genoma. Tengo un papá y una mamá y tenemos ese aporte. Pero mi excepcionalidad dentro de esa familia. Eso, por tanto, vamos a ver la expansión que me permite esa luz. Y para ello, entonces, vamos a sumar enteritos, sin tocar, esos dos números se vuelven más grandes. Y vamos a tener 11 y 12. ¿Eh? Vamos a tener el 11 del día, de eso excepcional mío, y el 12 de la estructura genomática donde se desarrolla mi excepcionalidad. 11 más 12, esto se suma porque crece, es el yang, es la expansión, y me va a dar un 23, que es el número, en este caso, masculino. ¿Bien? Y vamos a tener, por otro lado, el año de nacimiento. El año de nacimiento va a representar o va a movilizar una estructura un poco más grande, más profunda, ¿m? Que tiene que ver con ese momento de la humanidad en el que nacemos y va a dar toda una estructura que es mucho más material de la persona. De hecho, cuando se estudia ese año numerológico en particular, como por ejemplo todos los años nuevos, nosotros hacemos el año nuevo numerológico. Ahora hicimos el 10 de febrero el año nuevo numerológico para estudiar la energía del año. Esa energía del año es una estructura que todas las personas que nacen dentro de esa energía toman estructuralmente un yin, una profundidad que la aporta ese año. Ese yin y esa profundidad conecta con el potencial mitocondrial de la persona, por tanto, con el linaje femenino de todos los que nacen ese año. Activan el femenino de ese año. ¿Mm? Eso, para los nacidos en ese año, cada año particular, va a mover entonces ese movimiento femenino, ese movimiento profundo, ese movimiento que nos habla de el legado o el momento de la humanidad que activo según mi legado. ¿Mm? Entonces, 1971, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a volver más grande, no lo vamos a expandir, no le vamos a hacer a sumarlo a nada, sino que lo que vamos a hacer es contraerlo, volverlo más chico. Lo vamos a contraer, le vamos a hacer una contracción numérica. ¿Cuál es la contracción numérica? Bueno, sumando sus dígitos, voy a contraer una sola vez. Así como sumé una sola vez esto, de 2 a uno, de uno a su profundo. ¿Mm? Lo vamos a hacer una sola vez. Esta contracción, entonces, nos va a dar 18. Este es el yin, nos va a dar 18 y es lo femenino.
Bien, ahora hemos construido hasta acá la parte femenina y masculina que compone a Maca, ¿m? Que es la de esta fecha de nacimiento. El masculino me va a dar toda una información que la vamos a aprender, por supuesto, y tiene que ver con el linaje masculino. El femenino me va a dar toda la información que la persona, obviamente, todo esto para la persona, ¿no? Lo que activa dentro del linaje masculino, lo que activa dentro del linaje femenino. 23 y 18. Y a partir de acá sí podemos llegar a el camino de vida, o sea, a esa luz, que es su vida, su potencial de vida en todos los términos y sentidos. Y acá aparece el número de camino de vida, que va a ser el 41. Este 41 entonces, es el camino de vida. También se le llama sendero natal. A mí me gusta mucho más camino de vida, porque tiene que ver con esto de vivir, de aprender a vivir la vida. Y acá viene un concepto también que es lo que nos trae la numerología, que es, yo puedo estar viviendo mi vida o no. ¿Mm? Puedo estar conectado con ese ascenso o desarrollo de la vida o puedo desconectarme. Pero la numerología dice, si bien esto es el camino de vida, cuando estamos conectados con la vida, lo que representa nuestra luz y nuestra vibración de vida, existen mecanismos que nos anclan aunque no estemos conectados con la vida, que de alguna manera nos permiten sobrevivir a pesar de las dificultades, sobrevivir a pesar de que nosotros nos hayamos desconectado. Esos aspectos son los que aparecen reduciendo este número. En este caso, hay una sola reducción que nos da 5. Este 5 que aparece de la suma del 4 y del uno, es su raíz. Es la raíz de su camino de vida. Esta raíz nos protege, nos cuida, nos atiende en el momento en que nosotros, por alguna razón, desconectamos. Y aparece además como un recurso fundamental para conocer nuestros vicios, nuestra parte más oscura. Esta raíz nos va a traer un montón de información, pero lo que sí no nos va a traer, y eso les quiero decir, lo que sí no nos va a traer, es nuestro camino de virtud, nuestro potencial de luz. Eso lo vamos a encontrar aquí, en este 41. El 5 y su conocimiento, su desarrollo, nos puede impulsar, nos puede hacer encontrar un montón de aspectos de nosotros mismos, pero si creemos que esa es nuestra vida y nuestro camino de vida, la vamos a limitar al estado de supervivencia. Nuestro potencial está en conocer un poquito más. Les voy a poner el ejemplo de esta compañera. Su raíz 5 está mostrando que las experiencias que tiene que vivir son muchas, son de muchos cambios, de mucha intensidad, de mucha potencia, tiene una energía enorme para resolver un montón de cosas. Y en estados de alguna manera de supervivencia van a aparecer situaciones que son de violencia, de tener de límites corridos, de traición incluso. Porque todo esto es lo que habla el 5. Y capaz que no en ella misma, pero sí en su contexto, el vicio. ¿Mm? Vínculos que se vuelven muy viciosos o vicios asociados a su entorno. Esta raíz
vibracionalmente tiene esa información. ¿Para qué? Para generar el cambio, para dar potencia, para ser un agente de cambio en su vida, que seguramente lo es, a su alrededor, para dar esperanza, para volverse una guerrera, ¿no? Como el 5 es un guerrero. Pero ¿qué nos dice el 41? El 41 nos guía por dónde sí va su vida, por dónde sí va su luz. No es ese entramado donde en realidad ella va a desarrollar su potencial. Nos va a decir, tu luz viene descubriendo tu linaje masculino, porque el 4 nos va a hablar, y el 40 nos va a hablar, estamos ahora en un 46 como año, o sea que atentos, el 40 nos va a hablar específicamente del linaje familiar, de la herencia. Entonces va a tener que ir a ver esa herencia que tomó, porque es importante para su camino de vida. Y no solamente eso, sino que su herencia va a tener que ver con conquistar un lugar personal, un límite privado, su espacio personal. El 40 también habla de eso, de su lugar propio, de su metro cuadrado. ¿Dónde está mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Y al mismo tiempo aparece el uno que se mezcla ahí, ¿eh? Aparece la instancia uno. Esto se lee 40 en la instancia uno. La instancia uno, ¿no?, de ese 40 nos va a decir, atenta a papá, atenta al linaje de los masculinos que tú tomas, atenta a los vínculos masculinos, porque es ahí donde hay que poner los límites, porque es ahí donde hay que descubrir cosas. Y al mismo tiempo, ese uno nos va a decir, acá hay cosas que solucionar, acá hay un potencial para irse, para andar, para salir y para volverte una contigo. ¿Eh? Habla de un camino también en solitario, en cierto aspecto, dentro de ese desarrollo de iluminación. Por tanto, respetar sus soledades o sus caminos sola es importantísimo para el desarrollo de su luz. Imagínense, ya todo esto mínimo es lo que está diciendo ese 41. Si nos quedáramos solo con el 5, esa brújula no aparece. ¿Mm? Entonces, de esto que estamos estudiando ahora en este momento es pitagórica clásica y de la más profunda, del linaje esotérico, iniciático, ¿no? Que muchas veces ni siquiera la pitagórica más modernas las enseña. Y sin embargo, trae un rescate de la luz de uno importante. Obviamente esto nos hace y nos obliga no solamente a estudiar del 1 al 9, sino que empezar a entender los números complejos, ¿no? Los números que tienen dos cifras, los números que tienen tres cifras, cuáles son las técnicas para poder leerlos, ¿eh? Todo eso obviamente que lo vamos no es sencillo, no es fácil, pero es posible, ¿eh? Y quiero decirles algo más, que tiene que ver con, que siempre se los digo, principalmente sobre el final del curso, pero que tiene que ver con confiar en lo que uno siente. Cuando uno se encuentra frente a un número, en este caso el 41, nos encontramos frente al 41. Yo puedo conocer o no a la otra persona o puedo entender o no las condiciones en las que apareció ese número. Hoy una chica, una conocida, me planteó que se le aparecía el 26 y dentro de lugares importantes de su vida. ¿M? Institutos, trabajo, y que definían la identidad de donde estaba el 26. Y aparecían en un montón de lugares más. Bueno, cuando esto empieza a suceder, es ahí un llamado, es una rendija que se abre, que se nos abre desde el inconsciente, una rendija para poder entrar a mirar. Obviamente que este 26 que se le presentó a esta chica no es el total de la información. Es la punta del iceberg por donde ella va a poder entrar a mirar qué hay en la habitación. Dentro de esa habitación van a haber muchos números más, pero es el 26 el que lo habilita, ¿no? En el caso de ella.
como un número importante para el descubrimiento de algo de su identidad. ¿Mm? Así nos pasa a todos, obviamente que si están viendo este video, las chicas que forman parte de la numerología o los que están ahí para empezar el curso, eh, están, de algún momento tuvieron esa conexión sincrónica con algún número, con algún horario, con algo que muestra una rendija para por dónde mirar. El primer lugar donde mirar no es lo que pienso, sino que es lo que me hace sentir ese número. Esa conexión se desarrolla, se trabaja. Esa conexión se trabaja y muchas veces pueden aparecer hasta frustraciones, porque vivimos en una realidad muy mental. Todos, Occidente es muy mental. ¿M? Y no estamos acostumbrados al dibujo, a la sensación, al color, a la vibración. No estamos acostumbrados a esa conexión artística y al mismo tiempo sensorial de mí mismo y del símbolo que estoy viendo. ¿Mm? Sin embargo, tenemos recursos para poderlo desarrollar. ¿Mm? Gracias, obviamente, que a la tradición cabalística, con las letras hebreas, con los símbolos, gracias a los alquimistas, a los magos, que han puesto símbolos por todos lados, a la geometría sagrada, que es parte de la numerología, por supuesto que sí, que nos han fomentado en algún punto esa conexión invisible. Por tanto, desde el momento uno, pueden hacer un pequeño ejercicio con su propio camino de vida, que es el ejercicio de sentarse a mirar y dejarse sentir, hacer silencio con el número. Ese vínculo de silencio con el número les aporta una sensación, una vibración, que quizás en el momento no sucede nada, pero con los días empiezan a verlo, a llegar información, a que aparezca y se revele cosas. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento y es siempre recomendable que aunque hayamos hecho todo el curso entero de numerología, lo vuelvan a hacer con su camino de vida, que sea una oportunidad para volverse a conectar con esa vida vibratoria de ustedes, ¿m? Y que vaya sintonizándolo. Entonces, bien, redondeando un poquito, les cuento algunos aspectos técnicos. Este curso son 9 meses. Vemos numerología pitagórica y humanista, vemos obviamente que el camino de vida, el linaje masculino, el femenino, vemos todos los apellidos, vemos el estudio de los nombres, vemos todas las vibraciones numéricas y cómo vibran en términos de los elementos de la naturaleza, de nuestros componentes, que eso es fundamental. También las grafías de los números, cómo vibran, por qué ese movimiento, por qué son como son. Bueno, todo eso son explicaciones que tienen que ver con la energética y la esencia del número para, del 1 al 9 tener un recurso para después armar todos los números compuestos. ¿Bien? Así que bueno, y vemos numerología predictiva sobre el final del curso, donde ahí ya vemos año personal, mes, cuatrimestre, día personal y por supuesto todos los ciclos en los que estamos inmersos con movimiento. ¿Tá? Un poco por ahí. Hay una segunda parte que lo hace obviamente todo aquel que desea hacerlo, que es la práctica cuando ya somos numerólogos. Y eso es numerología avanzados, y donde vemos consultas, aspectos sanadores, avanzados de numerología, que bueno, que ahora está por formarse el grupo que empieza en marzo también, empieza el 15 de marzo, avanzado de numerología. Ahí ya nos metemos en el trabajo del numerólogo. ¿Ah? Y desarrollo, obviamente, de la interpretación, que es un camino que precisa su tiempo y su desarrollo. Bueno, amores, por aquí, ¿preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, los que están en Zoom.
Mariela, primero, ahí apareció. No, Después Vero. no, yo quiero agradecer ese 41 que pusiste ahí, porque como soy el Camino de Vida 41, Ay, no te puedo es creer. como, Vos también. claro, es como que yo le presto mucha atención a las señales del universo, siempre, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahora cuando empezaste, sí, se me vino toda una emoción y dije, sí, Mariela, seguí, es por Estás por el acá. buen camino. Claro. No, no, súper agradecida. Y bueno, Qué y Leonor genial. siempre me está pinchando, ¿no? Dale, Mari, sí. Leonor es la que siempre está ahí presente. Gracias, Mariela, Mariela, hermoso. Gracias a a tu vos. casa, Seba, Montevideo. Ya ¿Eh? te doy Perdona que me la. tocó Pará, con María. vamos en orden. Porque también está Vero antes, después Maca, después Mercedes. Vero. Hola, buenas. Bueno, ay, qué bueno. Bueno, de camino de vida, Seba, tengo una pregunta, pero el curso lo voy a hacer en 2027, porque este Ok. 2026 no me da más para talleres. Me está dando 56. Si hago la Bien. raíz, ¿es 11? Bueno, ahí va. Qué buena pregunta. Aprovecho. Y creo que alguien acá en el chat puso también, acá, Isabel, que también puso acá, si es 11. Cuando nos da un número doble el camino de vida, o sea, la reducción, en este caso, por ejemplo, el tuyo es un 56, me dijiste. Cuando nos da Sí, un número doble, aparece un nuevo elemento, que es el puente. Entonces ahí vemos que hay tres elementos: el camino de vida, el puente y la raíz. ¿Mm? Entonces, el camino de vida tuyo, que es 56, va a tener un puente que es 11 y va a tener una raíz que es un 2. ¿Ah? Eso se estudian los tres. El puente, ¿qué función cumple? Va a tener una función importantísima el puente, que es la función de hacer de bisagra o de recurso extra para que vos salgas de los estados de supervivencia, para que vos entres en el estado de vida. ¿Mm? Ese recurso y ese puente, en este caso si es maestro, por ejemplo, que entonces es un número maestro, va a estar hablando de el despertar de agentes externos que van a venir a través de palabras o a través de revelación, a mostrarte verdades que te van a desarticular una estructura en la que vos estabas protegida. ¿Mm? Entonces, esa estructura va a generar ese cambio y va a habilitar que aparezca el 56, que obviamente el 56 habla del camino familiar, del cambio, de ciertas situaciones, pero habla mucho de lo que tiene que ver con la familia, porque el 6 es la estabilidad familiar, el verdadero amor familiar. Y hay una búsqueda y un cambio para ver, bueno, ¿de qué se trata esto del verdadero amor familiar? ¿Cuál es el orden de amor en esa familia? Entonces va a hablar un poco de eso, de ese 56. gracias. Por favor, amor. Maca, ahí. Le mandaba un saludo a Mariela, que la conocí cuando fui a tu casa a Montevideo. ¡Ah! Claro, porque vino a Tarot, ¿puede ser o no? ¿Cómo fue? Ahí Sí, va. sí. Sí, 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 sí. Que le mando un Excelente. Estás en silencio, Mariela, por las dudas te aviso. Ella fue la que me hizo. La que te hizo la lectura, Maca, ¿vos fuiste la que le hiciste la lectura a Mariela? Ah, sí, 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 sí. Ella fue ¿Eh? una de las Ella fue la tarotistas. que me abrazó, ella fue la que me abrazó Ay, mi fuerte. amor, me encanta. Bueno, viste tu mismo camino de vida. Ahí andás llevando. Con razón sentía tanto. Anda llevando información, qué fuerte. Bueno, Mercedes. Ya me respondiste porque soy Ah, 56. ay, no te puedo creer. Está. Qué fuerte. Está. Bueno, O chicos, sea, de rey justo vamos. te iba a preguntar por el 11 y el 56, pero ya está. Está divino, divino. Bueno, amores, les mando un besito. Queda este video subido a YouTube y en breve lo subo a Instagram, a YouTube, perdón. Queda subido en Instagram y lo subo a YouTube en breve. Así que gracias por estar, gracias por participar. Les mando Gracias. un besito Gracias, enorme. Eva. Y si lo ven en Gracias como Gracias a diferido, todas, siempre. pueden preguntar. todas. ¿Ah? Gracias totales.
Chau, chau. Gracias a ti. Chao.